QT proceeds. So this is the shaded area. Bueno, pues esto dice Isabel Schnabel, gracias Javi como siempre, esto dice los bancos centrales, que no va a haber problemas, que no nos vamos a ver. La Reserva Federal, por cierto, hoy ha dicho que asumen cualquier responsabilidad de lo que pueda haber ocurrido regulatoriamente con Silicon Valley Bank. Vamos a ver qué quiere decir eso. Porque puede querer decir regulatoriamente estaba bien porque cumplía la norma, o puede querer decir si hay algún fallo nos lo comemos. Sería raro. Sería el primer banco central que no solo entonara el mea culpa, sino que asumiera una responsabilidad real. Porque podría haberlas. Pero bueno, ¿qué sabré yo? José Luis Moreno, economista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenísimas noches, ¿cómo está? Pues aquí encantado de estar con vosotros un día más. Esto de los bancos centrales y la banca, etcétera, etcétera. Empezamos la semana tranquilos. No sé yo cómo vamos a llegar al viernes. Bueno, los excesos de los bancos centrales, con esos tipos de interés casi negativos durante tanto tiempo, han provocado muchos daños. Y lo vimos en Estados Unidos con Silicon Valley Bank, lo hemos visto también en Europa con el Credit Suisse, pero nadie dice que no se pueda volver a ocurrir. No obstante, es verdad que se está reaccionando bien. La cotización hoy de los bancos en Europa ha sido muy positiva. Y es verdad que la gente sabe diferenciar, los inversores saben diferenciar las situaciones de los malos bancos de los buenos bancos. Bueno, vamos a ver. O sea, se sabe diferenciar porque si tenías un mal banco caías un 8 o un 10 la semana pasada y si tenías uno bueno caías un 4, ¿no? Bueno, hay emitidos, me parece que son más de 250.000 millones de euros, o de dólares en COCOS, en AT1, y eso es una garantía de que por lo menos el primer golpe lo aguantas. Pero es verdad que lo que se dice siempre un pánico bancario es imposible de gestionar por cualquier banco, sea fuerte o sea débil. Iván Ayala, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿cómo está? Muy bien, no nos podemos ir de fin de semana porque cada lunes hay otro banco a puntito de quebrar, ¿no? Que es el efecto. Esta vez no, pero está a puntito. Esto se hablaba mucho de Deutsche Bank. ¿Hemos pasado el asunto Deutsche Bank? Totalmente. Bueno, sí, quiero decir, hemos pasado en el sentido de que parece que se ha calmado las aguas, pero precisamente tiene que ver con esto de lo que hablabais, ¿no? Primero, un efecto viernes, ¿no? Hay momentos en los que los estreses financieros hacen que no se sepa si algunos bancos van a llegar al lunes y entonces los inversores toman las decisiones los viernes. Esto pasó. Una operación que no tenía que mostrar debilidad, sino al revés, fortaleza, ¿no? La recuperación de un bono del Deutsche Bank y pues la sobrereacción de los mercados. Es verdad que es difícil explicar esta caída tan fuerte del Deutsche y por eso también bueno, pues por eso parece que no va más y que se ha contenido la sangría. Lo que pasa es que estamos en un momento donde el sector financiero está en la mesa de operaciones con el corazón abierto. Esto está en este momento haciéndose. Evidentemente no tendría que pasar nada, debería pues restar algún punto de crecimiento y no deberíamos acabar en una crisis generalizada, pero todo puede pasar. Quiero decir, sobre todo en estos momentos cuando los mercados están tan sensibles a cualquier tipo de noticia y sobrereaccionan, que es lo que está pasando básicamente. Pero si me permites, es curioso que estemos viviendo esta situación, si me permites, un poco absurda con respecto a los bancos, cuando precisamente la subida de los tipos de interés debería ser positiva para los bancos. Porque digamos que las nuevas operaciones que cerrasen los bancos con sus clientes tendrían una mayor remuneración que las que han tenido que cerrar los últimos años, porque ese dinero prácticamente no tenía ningún coste en el mercado. Pues parece mentira que en un momento donde los bancos, su principal producto, que es prestar dinero, se empieza a valorar, empieza a cotizarse ese dinero, pues ocurre todo esto en los mercados. Con lo cual, yo siempre digo que a lo mejor hay algún interés de alguien, que puede ser los propios bancos centrales, de debilitar en alguna forma pues esos bancos que son más fuertes que otros. Esa es mi posición. Y luego sigo defendiendo lo que comenté hace una semana, y es que estas situaciones de debilidad de los bancos favorecen la promoción de lo que es la moneda digital de los bancos centrales internacionales, por así decir, ¿no? ¿Tú crees, perdona Iván, ¿tú crees que parte de todo lo que se está manejando con esta caída se les deja? Porque, bueno, tampoco es tan malo que a alguno le vaya mal,
y además nos favorece para poder decirle luego a la gente, ¿veis cómo hace falta una criptomoneda regulada? Sí, lo que yo creo es que los banqueros centrales, que son los que han creado esta situación, dejando los tipos de interés negativos durante tanto tiempo y creando esos balances desorbitados de las cuentas. Los bancos podían no haber recolocado una y otra vez la deuda refinanciándola a mejor precio. Bueno, pero digamos que lo que hacían en muchos casos era decir a los bancos, yo te cubro siempre y cuando tú compres mi deuda. Y si no, no tiene sentido esa multitud de billones de dólares en deuda pública con tipos negativos. Eso es muy difícil de entender. Tampoco tiene sentido que en la regulación de los bancos centrales de qué tienen que hacer los bancos en sus balances con respecto a la deuda pública, pues haya esa preeminencia en el sentido de decir, si tú compras deuda de una empresa privada, tienes que dotar en tu balance una cantidad, si tú compras bonos de un gobierno, esa cantidad no la tienes que dotar, con lo cual estás haciendo una especie de efecto crowding out con respecto a la compra de esos bonos, etcétera. Lo que yo estoy diciendo es que en esa situación de subida de tipos, el mensaje es a los bancos, cuidado con lo que hacéis, que yo sigo a los mandos. Y luego, evidentemente, si tanto el Banco de Inglaterra como el Banco Central Europeo, Banco de China ni digamos, como la Reserva Federal, el Banco, están empeñados en sacar los próximos meses una moneda digital de los bancos centrales, qué mejor forma de publicitarla que diciendo, hombre, en los bancos privados siempre pasan cosas, los bancos públicos eso no ocurre. Entonces yo no digo que haya una relación directa, pero yo creo que es importante dejarlo en la mesa, porque es verdad que la reacción que tuvo el banco, digamos la Reserva Federal de los Estados Unidos con respecto a Silicon Valley Bank fue sorprendente, porque a nadie se le oculta que Silicon Valley Bank tuvo que hacer un mark to market de su cartera de bonos del sector público y en ningún momento el gobierno americano defendió los bonos que estaban poniendo en peligro esa salida de fondos en el Silicon Valley Bank. Esto, por lo menos, es sospechoso. Bueno, de hecho había informes argumentando que había problemas desde hacía más de un mes por parte de la propia Reserva Federal y tampoco se habían metido ni a publicarlo ni a quitar lo que ya se estaba vendiendo. Pero vamos, le obligaron a tomar esa decisión y esa decisión el mercado pues la penalizó y de hecho con esto termino Silicon Valley Bank lo que hace en el gobierno de Estados Unidos es dejar la liquidez para, digamos, los que tienen cuentas depositadas en ese banco, cubriendo ese tope que tiene y algo más, que es en lo que están hablando, pero son los bonistas y son los accionistas de Silicon Valley Bank, como ha ocurrido en Credit Suisse, los que se comen, digamos, la parte fundamental pero esa de esa crisis. sí va así, la de Credit Suisse es porque nos la hemos saltado. Pero en Credit Suisse estaba así, en el caso de los bonos, en el caso suizo, sí, pero que digo que ha cobrado gente en Credit Suisse que en teoría no debería haber cobrado antes que un bonista de un Monate 1, de los famosos contingentes convertibles, que ha sido lo que también a mucha gente le ha escamado, ¿no? De hecho, esto puede ser también que tenga que ver esta volatilidad de los AT1 con la, digamos, el miedo que ha surgido con el Deutsche Bank, ¿no? Con el Credit Suisse, desde luego, pero esto quiere decir, a raíz de la salida de Credit Suisse, donde se evaporan los 17.000 millones de AT1, genera una volatilidad en ese mercado que a su vez pues tiene tensiones o tiene, digamos, temblores que pueden afectar a otros bancos, entre otros. Yo creo que este puede ser una de las razones por las cuales han saltado, sobrereaccionado los mercados en el caso del Deutsche, pero eso sí quiero, o sea, con respecto a lo que comentaba José Luis, hay que recordar que las criptos estallan solas, no hace falta hacerlas nada, ¿no? Era una burbuja especulativa tipo Ponzi, el fundador de Terra está escapado, le acaban de pillar en Montenegro, entonces... Hoy han denunciado a Binance, el regulador... Bueno, Claro, pero quiero decir, era una burbuja en todos los sentidos y en todas las formas, que además buena parte de esos beneficios acabaron en el SVB mediante un incremento de depósitos espectacular y un mismatching con respecto a la capacidad que tenían de invertir, y eso ante una subida de bonos y una gestión no desastrosa sino irresponsable del riesgo hace que estalle. Yo creo que hay explicaciones, quiero decir, podemos tener una discusión acerca de la utilidad o no de las monedas de cripto o las monedas digitales de los bancos centrales, pero desde luego, hombre,
digamos que el proceso de generación de esta burbuja financiera que está saltando, yo creo que tienen, digamos, elementos que podemos analizar más allá de planes ocultos de los bancos centrales para instaurar su moneda digital, que creo que vendrá porque tienen una utilidad concreta y están ahí, ¿no? Pero yo creo que ha habido un poquito de a río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, ya que estamos, vamos a explicar a la gente lo peligroso que es tener una criptomoneda que no dependa del gobierno. Y en el mismo sentido, digo, sin embargo, la que depende del gobierno, esa sí que es la buena. Y se le olvida, en este caso, al Banco Central, recordar que la que depende del gobierno, además, puede ser programable y puede ser liquidable en cualquier momento, además de trazable, que es características que no tienen las criptomonedas que el sector privado ha ido desarrollando en los últimos años en el sector financiero. Bueno, lo que tiene la criptomoneda es que nadie te vigila. ¿Qué haces con ella? Pero la criptomoneda, Es que el gobierno sí. criptomoneda del Que no, que gobierno yo tampoco... es precisamente el gobierno, y así las pruebas que se han hecho en China con ese tipo de monedas, pues tú eres capaz de, en un monedero que tienes virtual de una moneda china, tú puedes desde decidir si tú puedes comprar carne o pescado y cuánta cantidad, y qué día la puedes comprar y dónde lo puedes comprar. Sí, hasta que te digan, ya has comido mucha carne, José Luis, y el miércoles no te dejan. Y lo Porque que el monedero... pasa es que con las criptos pasa exactamente igual. Lo que pasa es que cuando te hackean los monederos virtuales, hacen exactamente lo mismo, pero te dejan sin ningún tipo de depósito, de seguro, de protección, de absolutamente nada. Y por eso es un activo de los más riesgosos, y por eso creo que tenemos una infrarregulación en este sector, y fruto de esa infrarregulación estamos en esta situación de las burbujas. De hecho, muchas de las empresas que han vivido esa desregulación y que han hecho dinerito también con esto, estaban en Silicon Valley Bank. Hablo de grandes tecnológicas, no hablo solo de pequeñas tecnológicas muy grandes. Y las tres primeras que te vienen a la cabeza estaban en Silicon Valley Bank, que es el motivo, entre otras muchas cosas, de que el gobierno americano esté rescatando depositantes de más de $250.000. Eso porque es. si, yo qué sé, una gran compañía de coches eléctricos Deja de pagar sueldos. tuviese ahí unos depósitos de millones, pues eso hay que pagarlo, ¿no? Y están en eso. Pero lo que está haciendo ahora Estados Unidos, os cambia un poco el tercio, aunque vinculado, ¿no? Lo comentábamos al principio, con esta invocación de la ley de defensa de la protección. ¿Os parece que esto sigue un orden lógico? No empieza a parecerse, yo entiendo que son regímenes distintos, pero económicamente hablando, desde el puro punto de vista del proteccionismo, casi está Estados Unidos más volcado hacia la protección estatal que China. Bueno, han cambiado las reglas de juego en los últimos meses y ahora mismo vamos hacia un mundo con dos bloques. Por un lado tenemos el bloque de China y por el otro lado tenemos el bloque de Estados Unidos. ¿La estrategia que está haciendo Estados Unidos se asimila a la estrategia de China? Sí. Es verdad que en un bloque hay mucho más sector privado que en el otro, que es el de los Estados Unidos. Y es verdad que en el bloque de Estados Unidos hay una serie de aliados, entre los cuales está Europa, que de alguna forma o pacta o acuerda con Estados Unidos o se queda fuera de esa estrategia. Lo que acabas de comentar... Bueno, de momento está fuera. Pero con idea de entrar, lo habíamos visto hace unos días. Lo que está haciendo Estados Unidos con respecto a esta normativa para atraer la construcción de factorías de chips en Estados Unidos, claramente está anticipándose a una crisis que va a ser muy grande en Taiwán, donde está el principal productor del mundo de este tipo de microprocesadores, o como lo queramos, semiconductores, como lo queramos llamar, es ahora mismo en Taiwán. Y esto es un ofrecimiento clarísimo a desmontar esa tecnología en Taiwán para pasarla a desarrollar en Estados Unidos. Bueno, a sus propias empresas las puede obligar. Con la invocación de esta ley... Sin duda. Sí, no, y esto es lo que estaba comentando José Luis, es muy relevante en el hecho de que estamos en un nuevo paradigma económico del que vivimos en el siglo XX, y estamos entrando de lleno y nos están dando con ello de bruces. De repente hemos abierto la puerta y nos hemos dado con la pared, porque vosotros fijaos que cuando se estudiaba estructura económica mundial o economía internacional en la universidad y se estudiaban las diversas rondas de liberalización de la OMC, lo que se hablaba era precisamente de que países como Estados Unidos o la Unión Europea lo que pedían a China era liberalizar.
porque China todavía tenía el estatus de país en desarrollo y entonces tenía muchas dificultades o tenían dificultades para poder invertir. Lo que se pedía sistemáticamente era a China pues permitir entrar el capital. Ahora lo que está pasando, una vez que China ya es un país desarrollado, una vez que China ya está en la OMC, es que la OMC se ha paralizado. Está totalmente paralizada. Ya no estamos en un mundo en el que vivimos hace 30 años de bajadas arancelarias y de rondas donde se trataba de generar mayor comercio internacional. Estamos en el paradigma exactamente contrario, donde lo que se trata es, primero, se ha paralizado las rondas de negociación de la OMC, segundo, se tratan de imponer barreras comerciales entre los dos principales bloques, que es China y Estados Unidos, y se han tomado unas medidas de guerra comercial como no se habían tomado desde hace 30 años. Y esto cambia totalmente las relaciones y creo que tenemos que empezar a posicionarnos en este sentido. Este conflicto de Ucrania creo que exacerba la posición de Estados Unidos, reduce la posición de Europa y en la crisis financiera que estamos viviendo, las medidas que se están adoptando refuerzan al dólar como moneda internacional de pago. Vosotros fijaos que cuando anuncian los grandes bancos centrales un mecanismo de swap de divisas con el dólar, lo anuncian para proveer de dólares a nivel internacional a todos los bancos del mundo, fuera de Estados Acaban Unidos. de hacer eso hoy. Bueno, entonces... No, o sea, lo han hecho en concreto con Banco de Inglaterra, con Banco Europeo... Efectivamente. Entonces esto, quiero decir, refuerza la posición comercial estadounidense, de dominio estadounidense y en esto está Estados Unidos, ¿no? También esta política comercial de los microchips con respecto a China entra de esta nueva política. Ya, pero ya invocar una ley de defensa ya no es promover... O quiero decirte, se quejaba Donald Trump en su momento cuando era presidente de la PAC, de los fondos agrarios en Europa y de que eso eran subvenciones, decían, cubiertas, y que eso pues desincentivaba el que se pudieran hacer o poner los mismos precios ahí en Estados Unidos cuando el producto que venía de Europa era más demandado y encima podía ser barato gracias a esto, ¿no? Eso lo han venido haciendo, eso es la Inflation Reduction Act, una PAC pero tecnológica, verde. Tal cual. Entonces, esto ya es una cosa, pero ya directamente invocar una ley que pongo más o menos suena a ley marcial, quiero decirte, o poder obligar a una empresa a que por narices tenga que producir una serie de cuestiones por seguridad nacional. Pero no está, en tu país. Sí, pero no está mal tirado, porque muchos de esos componentes están ligados a la industria de defensa. Y además, digamos que la carencia de algunos de los productos mineros que son característicos de estos productos, pues también hace que lo siguiente que vamos a ver en Estados Unidos va a ser que se priorice la construcción de determinadas soluciones sobre otras. Es decir, quizás todo lo que tenga que ver con la industria de defensa va a tener una prioridad sobre otras industrias, el automóvil, etcétera, a la hora de constituir estas sociedades que van a generar pues, este nuevo conocimiento, este nuevo talento ligado a los semiconductores. Desde luego, Estados Unidos está jugando estas bazas con toda su potencia. Empezó en la invasión rusa de Ucrania con, digamos, casi el monopolio de la energía y del petróleo americano con Europa. El suministro de armamento, sobre todo de empresas estadounidenses, tanto para fortalecer los países de Europa como el armamento que se está donando o se está cediendo a Ucrania. Ha seguido con el Inflation Reduction Act, que es una llamada a que las empresas europeas se trasladen a Estados Unidos a fabricar lo mismo que se está fabricando ahora en Europa. Esta solución de Powell con respecto al dólar ha sido sensacional. Desde luego, mi mayor felicitación a Powell de cómo ha sido capaz de poner el dólar en la cúspide de la economía mundial. Nadie lo dudaba, pero después de lo que ha ocurrido ya nadie tiene ninguna duda adicional, mucho menos. Y ahora mismo la siguiente vuelta de tuerca tiene que ver con el uso de la tecnología militar fuera del uso militar, porque digamos que muchas de estas soluciones tienen un uso militar y no militar, y lo que quiere Estados Unidos es tener la sartén por el mango. Vuelvo a decir lo que dije hace unas semanas. Si ser enemigo de Estados Unidos te trae muchos problemas, a veces ser amigo de Estados Unidos te trae también muchos problemas. Nosotros que somos amigos de Estados Unidos y estamos en el bando atlántico, tenemos sí o sí que adaptarnos a esta nueva situación. Y eso va a requerir, entre otras cosas,
pues una adaptación de las formas en las que los países de Europa, la Unión Europea, había tenido esa relación con otros países de Latinoamérica, de Asia o de África. Precisamente, a los nostálgicos de lo que hubiera sido el viejo continente si esto hubiera cabalgado de otra manera, Eso es. yo no sé cómo veis vosotros o cómo estarán viendo desde esa nostalgia lo que ocurre con Alemania. Bueno, Alemania que está cambiando el mix energético, que está con huelgas en buena parte de su sector de transporte, especialmente el aéreo, que parece que de repente retrasos, no sé qué, retrasos no sé cuánto, No, es una y el huelga. personal entero de Lufthansa paralizado. Sí. De repente es que había un camioncito en la pista 12 y no vuela nadie de Lufthansa en toda la mañana. Están en eso, el mix energético no consiguen cambiarlo. Ahora parece que el tema de los vehículos lo vayan a extender más allá de 2035, que vayan a llegar a un acuerdo como comentábamos con Francia. Pero la sensación es la de que Alemania, entre esto, Deutsche Bank y con el gobierno que tiene, tampoco va a ser capaz de animar a Europa a nada. es que, y ya solamente termino esto, es que yo creo que dentro de esa estrategia estadounidense de debilitamiento de Europa para que tomemos la decisión de entregarnos en cuerpo y alma, que ya estamos con el bloque de Estados Unidos, está apagar paulatinamente la fuerza de Alemania, que en el pasado se había vinculado, por lo menos en el aspecto energético, A Rusia. a Rusia. Entonces, digamos que desde la forma de pensar de los estadounidenses, Alemania tiene lo que tiene por haber hecho mal las cosas. Y Alemania, y yo creo que esa reunión que tuvieron el primer ministro de Alemania con Biden hace unos días en Estados Unidos va en esta línea, tiene una opción que es entregarse en cuerpo y alma a Estados Unidos, y en eso estamos. Iván. Bueno, recordemos que Alemania hace 20 años era el enfermo de Europa, hace 30 años era el enfermo de Europa. Sí, señor. Luego fue está Sí, siendo señor. la locomotora. Sí, señor. Pero el enfermo de Europa pasó a ser la locomotora fruto de unos cambios estructurales que tienen que ver con la contención salarial, que tienen que ver con una nueva política energética y su política industrial. Las huelgas tienen que ver con la contención salarial, pero no solo en Alemania, también estamos viendo eso en Reino Unido y lo veremos a lo largo de este año en diferentes países europeos por el incremento de la inflación y las demandas salariales que tienen que llegar, que todavía no han llegado, pero tendrán que llegar en algún momento, y eso va a estar en todos los países. La política industrial que se basaba en la energía barata, pues vemos que tenemos un problema ahora para poder encontrar nuevas fuentes de energía, aunque es cierto que Alemania está soportando bastante bien el golpe energético y la producción industrial tampoco ha sufrido tanto, sabiendo el golpe energético que ha sufrido. Entonces, también ponderemos el hecho de que, si bien es cierto que tiene algunos problemas, sigue siendo Alemania y sigue teniendo esa capacidad industrial. No, por eso pregunto si es capaz Alemania de pegar ese empujón. Claro, entonces yo creo que, Seguro que sí. no ha tenido esa reducción o ese impacto energético, y esto permite prever, si pasamos estos años o este año y pico, porque veremos cómo pasamos el verano para incrementar las reservas o por lo menos llenar las reservas y ver cuál es el pico de energético que nos va a dar este verano, veamos cómo soportamos esto. Si esto sigue así, bueno, parece que Alemania no va a sufrir demasiado, porque había grandes alertas respecto a la capacidad, pues, de industrias como BASF para poder abastecerse y ello entrañar metástasis recesionarias en toda Europa en política industrial. Creo que eso no está pasando y no lo estamos viendo, con lo cual parece que resiste. Y va a darle tiempo. Hablabas de una cosa muy curiosa, que era el cambio estructural que pega Alemania, efectivamente, tras la guerra. Gira por completo y se convierte en la locomotora, es enfermo. ¿Es capaz de dar ese nuevo giro? Porque ahora están justo en eso, en el cambio de mix energético, intentando ver cómo calibran y, sobre todo, más allá de si es capaz, ¿lo es con Olaf Scholz? Bueno, Alemania está llena de ingenieros que hace que muchas soluciones que se toman a nivel gubernamental son soluciones técnicas. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con los vehículos de combustión es una solución, desde mi punto de vista, muy inteligente por parte de Alemania, que ha dicho, bueno, no prohibimos los coches de combustión, vamos a prohibir los coches de combustión que no tengan, digamos, un mecanismo de alimentación que no sea ecológico. Y ese combustible que Alemania está trabajando por desarrollar va a permitir, yo no tengo ninguna duda, de que el coche de combustión sobreviva más allá
del año 2035, pero es verdad que no será alimentado por gasolina ni por diésel, sino por otro combustible que será ecológico, aunque sea legalmente ecológico, ¿vale? Que sea menos contaminante, menos CO2, lo que sea. Esa es una solución claramente que ha partido de los ingenieros que han propuesto esa salida, que es muy importante para que nosotros podamos cumplir como Unión Europea esos compromisos de descarbonización de nuestros países. Lo mismo va a ocurrir con las empresas que han sido tentadas de origen alemán para construir o para desarrollarse en Estados Unidos, y yo creo que básicamente lo que se está ahora mismo sellando detrás, digamos, de bambalinas, es un acuerdo importante entre Alemania y Estados Unidos, porque sin la aprobación de Alemania es muy difícil que Europa se alinee con Estados Unidos. Francia es mucho más reacia a llegar a esos acuerdos con Estados Unidos. De siempre Francia ha sido mucho más independiente de los Estados Unidos. Pero Alemania no olvida la ayuda que tuvo de los Estados Unidos con el Plan Marshall, que fue la que hizo la diferencia entre una nación derrotada y destruida y un motor de Europa que a los 30, 40 años, pues evidentemente está, digamos, sigue estando a la cabeza de los países de Europa. Por ese cierre fue la diferencia entre la segunda y la primera. Por la paz de Versalles les dejó destruidos. Eso es. Bueno, y eso quiere decir, sí. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial lo que ocurre es una liberalización dentro de Europa y del mundo que permite incrementar el comercio internacional entre todos los países y generar la mayor época de crecimiento, que es precisamente lo contrario en donde estamos ahora con estas guerras comerciales. Pero sí quería hacer referencia a un elemento que es característico de Europa y que tiene que ver con la unión económica y monetaria. No es por salir del tercio, pero creo que es cierto que esto ha generado un diferencial en la capacidad de crecimiento de Europa y Estados Unidos, las reglas fiscales europeas, porque estamos dentro de la Unión Monetaria y necesitamos algún mecanismo de coordinación, ha generado una represión de la política fiscal que a su vez ha alentado, digamos, o ha dejado a la política monetaria como única protagonista de los últimos 15, 20 años. Así es. Y esto ha tenido como consecuencia esta política monetaria de tipos cero, porque en Europa, no sé si somos conscientes, pero estamos en una situación de deflación, o las presiones eran deflacionarias antes de que viniera la crisis del COVID. Por eso los tipos de interés estaban al 0%, porque no había una política fiscal que se pudiera generar por parte de los países, porque tenemos un marco fiscal que lo restringía. Esto ha generado unos excesos y ha generado unos excesos en los mercados financieros, porque fijaos que el tipo de interés cero no fluía hacia incrementos de los créditos en los países miembros. ¿Dónde ha ido? A alimentar las burbujas en las criptos, a alimentar las burbujas en los activos financieros, a alimentar las burbujas en los diferentes... La deuda de los gobiernos. Bueno, la deuda de los gobiernos no. Sí, yo creo que sí, que se han comprado todos los bonos de todos los países de Europa. Todos, sí, pero que quiero decir, eso es lo que hace normalmente un banco central. Una de sus funciones es ser un comprador de última instancia. Burbuja de deuda pública, sin duda. Hombre, lo que ha habido ha sido precisamente porque no se podía generar ese crecimiento por la represión de la política fiscal. Eso es lo que ha generado que la política monetaria tuviese que ser tan laxa. No es al contrario. Tipos negativos. Pero es que no se podía generar crecimiento, es que estamos en un proceso deflacionario, que es que si entrábamos en deflación debido con todo el montante de stock de deuda que teníamos por la crisis financiera, un proceso deflacionario nos hace entrar en insostenibilidad de la deuda y en default de los diferentes países. Por eso el tipo de interés tenía que estar a cero. No, o sea, la deuda pública en España... La deuda pública en España estaba al 38% en 2007. 38%. 38, 20 puntos por debajo del máximo permitido en la Unión Europea. Sube a raíz de la crisis financiera del 2007-2008. Es lo que ocurre. 115, porque tuvimos, ¿no? ¿Estamos ahora? 115 y bajando. Bajando. Iba a decir Pero subiendo. bajando porque es deuda sobre el PIB. Entonces, evidentemente, crece más el PIB que la deuda y baja el en ratio. términos absolutos crece, pero es verdad que porcentualmente al crecer más el PIB parece que baja. Y ahí es donde se tiene que ver la sostenibilidad, ¿no? En el crecimiento del PIB, ¿no? Es cuánto debe... Que yo deba 100.000 euros no te dice a ti nada. Pues depende de cuánto es mi riqueza, ¿no? Pero a lo mejor si tengo 10.000 millones en el banco, que deba 100.000 euros no es muy importante. Por eso ahí tenemos se nota que esa ver... parte de política fiscal relajada que tiene Iván dentro, ¿no? Eso es. Dentro de todo esto mencionabais también a Macron. Francia, eso. Mencionabas a Francia. Sí. Hay dos líderes que parecen destacados en Europa. Quizá a Pedro Sánchez le gustaría ser uno de ellos.
Pero bueno. Yo creía que ibas a nombrarle a él, pero bueno. ¿Creías? Sí, sí. Que parecen como destacados. Uno por. Bueno, pues porque lo hace todo, está en todos los charcos, en cualquier fregado. Y efectivamente, Manuel Macron. Aquí también, ¿no? Exacto, aquí también está, sí. Incluso, no sé si habéis visto la anécdota esta de que está hablando del cambio de pensiones con el reloj. ¿Habéis visto eso? No, no lo hemos ¿No? visto. Pues el otro día en una entrevista resulta que estaba hablando de austeridad, de que había que... Bueno, la reforma esta de las pensiones que está sacando él solo por decreto y que verá la luz definitivamente a finales de año. Pero tenía un reloj de 80.000 euros, empezó a hablarse del reloj y, bueno, pues hizo así y el reloj desapareció, ¿no? A lo largo de la entrevista. No lo sabía, pero bueno. Sí, que es casi peor. Yo no sé quién le avisaría, pero casi peor haberte quitado el reloj, que lo has hecho como muy llamativo. En fin, el caso es que está Macron metiéndose en casi todos los charcos y siendo lo que allí en Francia se llama ese hombre de Estado, ¿no? Que es, oye, tengo estas decisiones, quiero hacer esto, Sí. más allá de si se está de acuerdo o no. Y por primera vez, la reforma de las pensiones parece que va a ver la luz, sí o sí, más allá de la que le puedan liar en la calle. Y otra protagonista, en ese lado positivo, por cómo va Italia, por cómo está haciendo las gestiones, los acuerdos energéticos que está consiguiendo, cómo está sacando adelante, de forma más callada, y eso que quizá a Giorgia Meloni a Italia se la esperaba como más a voces, por cómo venía siendo, por cómo logró la presidencia, etcétera, etcétera, pero ahí está, ¿no? La premier italiana sacando poco a poco adelante una serie de gestiones buenas para sus acuerdos, para Italia, hablando, por ejemplo, de cómo nos ha quitado a nosotros los acuerdos energéticos con Argelia, pero poquito a poco, que de hecho a Meloni le molesta el protagonismo de Macron, ¿no? ¿Son estas dos personas capaces también de intentar incentivar algo o si en Alemania no hay nada? ¿Cómo estáis viendo vosotros estas figuras Bueno, en Europa? si me permites, bueno, lo de Italia con Argelia realmente se lo servimos nosotros en bandeja porque cabreamos a los argelinos en el peor momento por jugar una baza con Marruecos que todavía muchos no entendemos y algún día entenderemos. Empiezo por Macron. Macron lleva varias presidencias, es una persona que llega a esta última presidencia básicamente por descarte de los candidatos con los que competía, es decir, él es el más centrado por Le Pen o digamos o la izquierda, Sí, con y digamos que la población francesa le vota, pero no es el principal favorito de los franceses. Él afronta una reforma de las pensiones que es fundamental. Él ha puesto muchos ejemplos. Dice que quitando Suecia y Estados Unidos no hay nadie en el entorno occidental que tenga las jubilaciones en la edad que tienen en los Estados Unidos, en Francia, que son 62 años. Y pone muchos ejemplos. Alemania, por supuesto España, Reino Unido, donde estamos en torno a 65-66 en casi todos los países. Bueno, pues él cuando ve que la votación la puede perder, invoca un artículo de la Constitución francesa, que es el 47.1, que dice que reduce los plazos para tramitarlo y se pasan los plazos y prácticamente es un decretazo. Eso se utiliza como argumento de la extrema izquierda y la extrema derecha para presentar unas mociones de censura que pierden y además para movilizar la calle. Nosotros sabemos, en general lo hemos vivido, que cuando tú movilizas la calle es muy fácil ponerlo en marcha, luego pararlo es más complicado. Hasta donde yo sé, también ha habido una agresividad muy importante, tanto de parte de la policía como de parte de los manifestantes. Entonces ya estamos en una dinámica bastante destructiva. ¿Quién puede sacar a Macron de este embrollo? Pues precisamente el famoso Consejo de Sabios, que es su especie de tribunal constitucional, que se reúne el próximo 21 de abril, donde hay varios expresidentes franceses, muchos de ellos contrarios a la propia filosofía de Macron, y ese 21 de abril veremos si esa reforma de las pensiones se puede producir o no de la forma que Macron lo ha hecho. Es verdad que una parte muy importante de la población considera que algo que está centrado desde 1958 en la Constitución, que es la fecha de jubilación, cambiarlo por decreto, sin acuerdo, sin negociación, pues es algo muy extremo. Y ese es el drama que tiene Macron. Con respecto, si quieres hablar tú de Macron y luego hablamos de Italia. De Meloni. Bueno, Vamos, yo lo que le apuntaría a Macron es que el último presidente que hizo una reforma de las pensiones para incrementar la edad de jubilación y para incrementar... ¿Cómo acabó?
y para incrementar el periodo de cotización fue Hollande y acabó desapareciendo o haciendo desaparecer al Partido Socialista francés. Desaparecer significa desaparecer. En las últimas elecciones los dos partidos que conformaban el bipartidismo en Francia desaparecen en favor de, bueno, pues en favor de Macron, de Le Pen y un poquito Mélenchon, que sube pero no es capaz de recuperar todo lo que cae el Partido Socialista. Macron tiene esta reforma ya la intentó en la pasada legislatura. Es una reforma que no es de Macron únicamente, sino que se comparte por el espectro conservador en general en todos los países, no solo en Francia. Le Pen estaba proponiendo esta reforma hasta que llegan estas elecciones y cambia de discurso y se pone en contra de esta reforma. Recordemos que Macron y Le Pen no tienen un programa económico excesivamente diferente, tienen diferencias en el folclore nacionalista que tiene la extrema derecha como siempre, pero económicamente habría, o sea, comparando los programas de Le Pen y Macron es difícil encontrar alguna diferencia sustancial. Por eso lo que le ocurre a Macron es que está empecinado en hacer una reforma que parece que es la reforma nacional, que le va a salvar de algún tipo de... Y francamente no le va a salvar de absolutamente nada. Bueno, lo está vendiendo como hombre de Estado que piensa en su país, más allá de que no saliera reelegido, de que ya es el último año. Los hombres de Estado siempre aparecen para recortar los derechos de los trabajadores. Quiero decir, el hombre de Estado también puede aparecer para generar una solución exactamente a lo contrario. Y quiero poner un ejemplo, y con esto me callo. Quiero poner el ejemplo de Francia y de la reforma de pensiones que se está realizando en Francia y en España, y la reforma de pensiones que se está realizando en España. Esto se debería estudiar. Si quieres lo hablamos. Sí, deberíamos estudiarlo en términos de modelos de reformas de pensiones. Hay diferentes enfoques, diferentes formas de afrontar la sostenibilidad de las pensiones y, bueno, pues hay unas que recortan gastos, que son las que han tenido España durante los últimos 40 años. 40. No ha habido una sola de las reformas en España que haya incrementado algún tipo de derecho. Las han reducido todas. Y en Francia, pues claro. Los últimos 40 años sí ha habido. ¿Que han incrementado derechos? Dime una. Los estatutos de los trabajadores. Bueno, 40 son muchos años. Vale, venga, 30. Las últimas reformas de las pensiones desde que se instauró las pensiones públicas en España. Pero vale. Claro, sí. De acuerdo. Bueno, pues hablando de eso, ya que estamos, ahora vamos con Meloni, pero ya que estamos metidos en este ajo, venga. El que está implementando esa reforma de pensiones en España, hasta hace no mucho, era el director de la AIREF. Que, bueno, para el que esté fuera o el que no lo conozca, pues una agencia independiente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Que emite unos informes bastante sesudos, por cierto, y que mientras tenía a José Luis Escrivá al frente, también emitía informes sesudos, no seamos partidistas. El caso es que Escrivá se ha ido al otro lado y ahora le dice la AIREF que la reforma que está implementando no es sostenible. Sí, bueno, pero apuntemos a qué es lo que apunta, o sea, quiero decir, ¿qué significa sostenibilidad? Esto evidentemente que incrementa. Ahora, si queremos hacer un juego de déficit de suma cero, donde ingresos igual a gastos y sea cero, eso no se ha hecho nunca en el puede sistema de hacer. pensiones, tampoco quiero hacerte la trampa. Nunca se ha hecho porque no cuadra. Efectivamente. Ya está, fin. Entonces, podemos hacer... se mete deuda pública y así se pagan las pensiones. Sí, ¿por qué? Porque el 70% casi del presupuesto se te va en pensiones. Sí, te hablo de pensiones, paro, pensiones no contributivas, pero ahí se te va un pico, ¿eh? El caso es que la realidad, ya aunque no te cuadre, es que tú lo que estás haciendo es incrementar la brecha en realidad entre los que cotizan y los que cobran después en las pensiones. Ese es el drama. Incrementan la brecha entre los que cotizan y los que cobran. Sí, sabiendo el salario actual que hay, más allá de que haya habido una subida del salario mínimo interprofesional, no cuadra. O sea, ya no es que no cuadre, es que estás incrementando la deuda que tienes que emitir para ser capaz de pagar las pensiones. Si me permites, por ir al meollo. El meollo de la cuestión es la esperanza de vida. No, bueno, vale. La esperanza de vida. Pero no. La esperanza de vida de los españoles, de los franceses, de los alemanes, es mayor hoy que hace 20 años. Sí, pero ese no es el meollo. Y los modelos de jubilación, en muchos casos, no se han modificado. Entonces, no es lo mismo cómo llegas a 70 años hoy que cómo llegabas hace 30 años. Y es verdad que no es lo mismo, y yo creo que esto nunca se divide, cómo llegas a jubilarte cuando trabajas en la calle en una obra de construcción o cuando eres maestro o eres ingeniero o eres abogado. Y mientras esto no se analice caso por caso, pues va a ser muy difícil, como está ocurriendo en Francia. En Francia, y perdona que vuelva a Francia, el drama es que nunca antes se había logrado ampliar el plazo. Y el argumento que Macron defiende públicamente es que hoy en día las generaciones de gente joven
están financiando unas pensiones de gente mayor que ellos nunca jamás van a llegar a alcanzar, incluso que los salarios de muchos trabajadores jóvenes están muy por debajo de lo que las personas mayores están recibiendo como pensión. Pero ¿qué se pasa aquí? Sí, pero esto es básicamente porque cada vez hay más personas que viven más tiempo. Y eso es un modelo que desde el punto de vista de cálculo matemático de una compañía de seguros es muy fácil de hacer. Cuando tú metes a los políticos a decidir qué voy a hacer con las pensiones, pues es algo muy complicado. En España se logró un pacto, el famoso Pacto de Toledo, donde dijimos, vamos a sacar... Se saltó por los aires ya hace mucho y no ha vuelto a tener revisión ninguna. Vamos a sacar del debate político algo que tiene que solucionarse con un modelo matemático de ingresos y de gastos. Y ahora mismo pues está encima de la mesa. Yo creo que este modelo nuevo de pensiones que ha puesto en marcha Escrivá va a tener respuesta tanto en la calle como en el Parlamento, como con el Banco de España, la propia IREF y instituciones que están viendo que no deja de ser, digamos, una solución de paños calientes que no va a solucionar el modelo. Porque para mí la garantía de que un sistema de pensiones sea financiable es que haya crecimiento económico, que cada vez haya más personas cotizando, más personas pagando impuestos. Cuando vamos a una economía de vamos a repartir lo que hay, pues evidentemente los números no te salen. O sea, eso... El reto demográfico debería suponer que siempre hay gente, más gente por debajo de por arriba. Pero te tienes que jubilar más tarde. Esto lo tiene que entender la gente. Ya, pero que la falta de natalidad no puede hacer que tú no te jubiles. Pero siguiendo tu modelo al extremo sería que nos lleva. Trabaja la natalidad. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando las cohortes de los baby boomers nacieron, claro, en los 50-60, se solucionó. no, lo que ocurrió es que había, no digo en España, porque en España no pasó eso, porque había una dictadura, pero digamos en los países democráticos, lo que ocurría es que se incrementaba el gasto en educación porque la pirámide poblacional te cambia y el gasto te cambia, entonces necesariamente incrementas el gasto en educación. Cuando esas cohortes se vuelven pensionistas, ahora hay más gasto en pensión. Lo que no podemos decir es, bueno, como eres pensionista, reduzcamos las pensiones. No. Es decir, sí se dice. Me gustaría que a mí me subieran el salario lo que sube la pensión. Espera, sí se dice eso porque lo que estamos haciendo es, en base a las proyecciones demográficas, que puede haber pocas variables en economía que tengan tanta incertidumbre como las proyecciones demográficas. Es decir, tomar una decisión a 2023 para lo que va a pasar en 2050 con una previsión demográfica, yo pongo la mano en el fuego, esa previsión va a estar mal, básicamente. Entonces, hay un montón de factores como los flujos migratorios y como las políticas públicas para incrementar la natalidad, que no tiene nada que ver, por cierto, con las ayudas a familia numerosa. Pero teniendo esto en cuenta, creo que la sostenibilidad de las pensiones no es un modelo matemático, porque si fuera un modelo matemático no estaríamos en este debate. No estaríamos en este debate en Francia, en Italia, en España, en Noruega, en Suecia, en Inglaterra. En todos los países que tienen un sistema público de pensiones no tendrían este debate. Pondrían esto en un modelo y dirían esto es. Pero es que es mentira, porque son decisiones políticas las que te hacen decidir cuál es el nivel que vas a dedicar a estas pensiones. Y con respecto a lo que tú dices, es decir, lo que tenemos que asegurar primero es que las pensiones hoy en día tengan ese cierto tipo de sostenibilidad, primero. Y segundo, tenemos que asegurar un incremento de la productividad y de la producción para que incrementen los salarios y que las pensiones... Pero empecemos por ahí, ¿no? O empecemos por los dos, ¿o qué pasa? Pero no se ha empezado por los dos. Bueno, claro, pero porque no se quiere hacer ni lo uno ni lo otro. Se ha empezado solo por la pensión puede subir 20%, pero lo que se joven no va a cobrar. Como no incrementamos productividad, bajemos las pensiones. No, yo no he dicho que bajes las pensiones. Yo digo que si te vas a poner a subirlas un 20%... Bueno, pero... A ver, chequeé primero, también va a pasar algo en el otro extremo, ¿no? Esa pregunta es un poco tramposa, si me permites, porque claro, hemos hecho lo que hemos hecho porque estamos en año electoral. Si este año no fuera electoral, no se habría tomado la decisión que se ha tomado. Entonces, si quitamos... Pues alguien le explica eso a los jóvenes porque son mucho más votantes también. Bueno, pero si quitamos de esa ecuación el año electoral, pues seguramente se haría de otra forma. Yo creo que hay muchas reformas que hay que hacer para que sea sostenible el sistema de pensiones. No solamente tienen que ver con lo que cobran los pensionistas, sino también con lo que tienen que cobrar los trabajadores y otros temas que tienen que ver con la natalidad o, digamos, con el acceso de la gente joven al mercado laboral. Y todo esto pues no es nada sencillo. Desde luego en Francia sirve como válvula de escape, digamos, de lo que sería una pseudo revolución en la calle, como otras que ha habido en Francia. Francia es un país donde siempre ha habido este tipo de manifestaciones.
y cuando tocas algo que tiene que ver con el sector público, pues más. Y en España pues es probable que esto, junto con algo relacionado con cada vez mayor disconformidad de la población con dedicar recursos a un conflicto como el de la guerra de Ucrania o la invasión de Rusia por Ucrania, va a hacer que la calle se va a ir calentando los próximos meses y lo vamos a ver. Ojalá sea por esas cuestiones buenas. Es que me voy quedando sin temas y no me quería ir sin esto. Decía yo al principio del programa que China y Rusia habían dicho, perdonadme el salto, que es brutal, pero se me va el tiempo y hay que irse también. Tenemos bastante hoy en el apartado económico. China y Rusia decían, no pongamos armas nucleares en el extranjero. Esto que ha hecho Vladimir Putin de poner armas nucleares tácticas en Bielorrusia no es el extranjero. Bueno, yo creo que es, claro, quiero decir, a medida que se van incrementando cada una de las partes, quiero decir, el suministro de los tanques, el suministro de algunas tropas, aunque no son tropas, evidentemente, pero que encontramos en esos tanques, la escalada que está haciendo Occidente y suministro de armas tiene que ser respondido de alguna manera por parte de Rusia y evidentemente que esta es una respuesta. Ahora bien, yo me preguntaría cómo va a quedar Europa y si Europa puede permitirse tener a una Rusia supuestamente devastada en sus puertas si realmente se lleva a cabo el plan este de ganar o de doblegar a Rusia por la fuerza, ¿no? Yo creo que eso es lo que deberíamos, porque la paz se construye, o sea, la guerra se declara en un día, lo vimos con Rusia de repente un día, un sábado nos levantamos y estaba en guerra, pero la paz ha costado 40 o 50 años construirla en Europa. Entonces, lo que habría que ver es cómo se va a quedar esto, porque los que lo vamos a sufrir somos nosotros después de este conflicto. Yo, si me permites, veo una escalada clarísimamente en esta medida y además veo actualmente pocos países en el mundo interesados en que esta guerra termine. Es más, los principales países del mundo que yo veo están interesados en que esta guerra continúe, porque eso significa alinear los países en torno a dos bloques, punto primero, significa vender petróleo y gas de sitios distintos del que se estaba vendiendo hasta ahora y significa la venta de muchísimo armamento, actualización de los stocks que tenían las empresas disponibles y además, en el caso que afecta a Europa, ha sido, digamos, la constatación de esa política que Estados Unidos le decía a Europa. Europa, te gastas poco dinero en armamento. Después de este conflicto, claramente, el nivel de gasto en armamento de los países europeos va a ser muy distinto. Y me da mucha pena de que realmente no haya nadie trabajando por la paz en la actualidad. José Luis Moreno, Iván Ayala. Un placer. Gracias a los dos. Está Javier del Valle ya al otro lado con más noticias económicas. También Gabriel Montalto para este cierre de Wall Street. Antes, de verdad que el frenazo es muy pequeño. Ni 2 minutos y estamos con ustedes.